Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero con el objetivo de fortalecer su fe adventista y de proveer una orientación clara en su preparación espiritual como creyente que espera y anhela el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Nuestro deseo y oración es que a través de estas lecciones usted pueda encontrar evidencia sólida basada en la Biblia y el espíritu de profecía, capaz de responder adecuadamente a los desafíos doctrinales de hoy. El tema de hoy: perfección e impecabilidad. Las palabras de Cristo registradas en Mateo 5:48 fueron muy explícitas, pero aún hoy siguen causando gran confusión. Sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sin tener la más mínima intención de quitar ni añadir nada a lo dicho por nuestro Señor, podemos establecer que la perfección es ante todo un mandato divino. Pero esto plantea una gran inquietud en muchos cristianos, pues la perfección, si bien puede ser vista como un ideal divino, muchos llegan a sentirse abrumados por el peso de esta palabra, que parece ser más bien parte de una realidad futura, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, y dejemos de tener naturalezas caídas e imperfectas. Sin embargo, nuestra comprensión cambia cuando estudiamos este concepto a la luz de la llamada antropología del carácter, la que nos lleva a establecer una clara separación entre carne y carácter. De aquí deriva la necesidad de entender qué es pecado, ya que si se abraza la idea de que pecado es también nuestra naturaleza pecaminosa, entonces al hablar de perfección o impecabilidad, la carne y el carácter aparecen unidas en una sola entidad, de manera que la perfección nunca sería posible en esta tierra hasta que Cristo regrese por segunda vez. En cambio, si el pecado es algo diferente a nuestra condición pecaminosa, entonces sí podemos creer en un tipo de perfección que puede realizarse antes de la segunda venida. Esto demuestra una vez más la necesidad de trabajar con los conceptos correctos y la manera en que un concepto equivocado puede arrastrar otros conceptos a otros errores igualmente graves. Por favor, ora conmigo. Amado y bondadoso Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. Estamos ante tu presencia para intentar esclarecer algunos conceptos que derivan de la noción de pecado. Necesitamos ser receptivos, humildes y obedientes. Ayúdanos y enséñanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dentro de la discusión que existe acerca del concepto de pecado, muchos cristianos sinceros cometen el error de apelar a una gracia que nos justifica a pesar de lo pecadores que somos. Pero este tipo de seguridad legal sería similar a la que buscan los delincuentes que solo quieren evitar la condena por sus delitos, sin que se exija necesariamente ningún cambio real en ellos. En tal caso, podemos decir que si el criminal finalmente evita la condena, lo logrará por los méritos o capacidades del abogado que contrató. Tristemente, muchos buenos cristianos creen que la vida cristiana es exactamente eso, y que aunque seamos los peores criminales, solo necesitamos contratar al abogado divino que no pierde ningún caso, ya que nuestra seguridad dentro del juicio obviamente no depende de nuestros méritos, sino únicamente en los méritos de Jesús como nuestro abogado. Pero esta idea encierra algunos errores fatales que son necesarios corregir, separando lo que sabemos que es cierto de aquello que no lo es. Para esto, acudiremos a la palabra de Dios. Leamos 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Me gustaría que prestes mucha atención. El texto dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, lo primero que podemos establecer con seguridad es que nunca ha sido el plan ni el propósito de Dios que ninguno de aquellos que por la gracia divina han pasado a ser hijos suyos continúe en el pecado. Y luego dice: Ahora bien, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, aunque no es el propósito que peques, si por algún motivo has caído en el pecado, no necesitas desesperar, pues puedes acudir a tu abogado, que es nada más y nada menos que Jesucristo. Pero notaste que acá además se destaca un atributo muy especial de este abogado. ¿Y qué es su justicia? A él se le denomina Jesucristo el justo. Y los textos que siguen explican el porqué. Y es el hecho de que, aunque él está disponible para todo el mundo, solo pueden contar con él en el juicio aquellos que le conocen. Es decir, aquellos que por medio del arrepentimiento están dispuestos a permanecer con él y a recibir su propia justicia. Ya que, como dice el versículo 4, el que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y como resultado no puede experimentar el beneficio de su defensa. Esto es muy importante, porque se conecta directamente con lo que el propio apóstol Juan registra en el capítulo anterior, cuando después de decir que no hay comunión entre Dios y las tinieblas, establece una diferencia entre aquellos que son mentirosos de los que no lo son, señalando que los mentirosos son aquellos que dicen estar en luz, cuando en realidad andan en tinieblas, mientras que por el contrario, aquellos que verdaderamente andan en luz están en verdadera comunión con Dios. Y la sangre de Cristo, es decir, sus méritos, son capaces de limpiarlos de todo pecado. Observemos. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Aunque el texto es muy claro cuando se lee en su contexto, muchos cristianos, incluso algunos importantes líderes religiosos, suelen usar Primera de Juan 1:8 para sostener la idea de que, aunque podemos obtener perdón por nuestros pecados, seguimos teniendo pecado. Porque la Biblia dice que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero una lectura más profunda nos permite entender que ese versículo está dentro de un contraste que Juan está haciendo, y que son palabras dirigidas a aquellos que dicen ser una cosa cuando en realidad son otra. Es decir, son palabras dirigidas a aquellos que cometen pecado de presunción, como los laodicenses, que pretendiendo ser ricos en realidad son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Por lo tanto, lejos de describir la realidad de todo ser humano, en realidad es una apelación a no declarar presuntuosamente que somos hijos del Dios de luz, si nuestras obras revelan que estamos en desobediencia a la ley divina. Y la mensajera del Señor lo confirma. Estamos autorizados a tener la misma apreciación que la que tuvo el amado discípulo hacia aquellos que pretenden permanecer en Cristo y ser santificados mientras viven en la transgresión de la ley de Dios. Él se encontró con la misma clase de personas que nosotros. Dijo: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8.
Aquí el apóstol habla en términos claros al considerar el tema. Las epístolas de Juan están saturadas de un espíritu de amor, pero cuando él se enfrenta con esa clase de personas que quebrantan la ley de Dios y sin embargo pretenden estar viviendo sin pecado, no vacila en amonestarlas acerca de su terrible engaño. La edificación del carácter, páginas 66 y 67. Esta cita que acabamos de leer, al hablar de aquellas personas que pretenden ser hijos de Dios mientras están pecando, luego es acompañada precisamente por la lectura de 1 de Juan 1, versículos 6 al 10. Es decir, no dejando lugar a dudas en cuanto a la verdadera interpretación de dicho pasaje. Esto es tremendamente importante, pues como vemos, el estatus jurídico de un cristiano que ha confesado su pecado y que ha recibido el perdón ya no es la de un pecador. El apóstol Juan dice que el que hace justicia es justo, así como él, es decir, Cristo es justo. Mientras que del otro lado todo aquel que practica el pecado es del diablo. Es decir, permanece delante de Dios tan culpable como el autor mismo del pecado. Acá no hay posibilidad de error en la interpretación. O estamos en luz, o estamos en tinieblas. O guardamos la ley, o practicamos el pecado. O somos justos o somos pecadores. No hay término medio. Y esto se representa muy bien en las palabras del espíritu de profecía que citamos a continuación. El espíritu está luchando contra la carne, y la carne contra el espíritu, y uno de los dos tiene que vencer. Si el alma es santificada por la verdad, odia y resiste el pecado, porque acepta a Cristo como huésped honrado. Pero Cristo no puede compartir un corazón dividido. El pecado y Jesús nunca están en sociedad. Testimonios para los ministros, página 160, párrafo 1. Si el pecado y Jesús nunca están en sociedad, entonces la idea de que somos justos y pecadores al mismo tiempo, es decir, que podemos seguir considerándonos justos delante de Dios mientras aún tenemos pecado con nosotros, es un verdadero engaño. Ciertamente Cristo viene a buscar a pecadores a este mundo, pero viene por pecadores arrepentidos. Y un pecador arrepentido no solo ha sido limpiado de todo pecado, sino que además es alguien que por medio de la gracia que Cristo imparte en su vida, vive diariamente venciendo toda invitación a pecar. Es decir, ejerciendo su voluntad para someterse constantemente al poder que Cristo está dispuesto a impartirle en todo momento para guardarlo de todo pecado. Por eso hablamos de estas dos realidades, que son tan antagónicas entre sí, y que la Biblia describe a menudo, refiriéndose a aquellos que están en la carne, en contraste con aquellos que están en el Espíritu. Recordemos las palabras que Cristo le dijera a Nicodemo, cuando le enseñó que debemos nacer del Espíritu a fin de poder ser salvos. Nacer del Espíritu es la experiencia de la conversión, por medio de la cual nos hacemos nuevas criaturas, y pasamos de ser esclavos del pecado a ser libres de él, por medio de Cristo. Hay un antes y un después. Y esto lo ratifica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando comienza en el versículo 1 diciendo: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y más adelante en el versículo 13 al decir: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Concluyendo esta misma idea con los versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Como vemos, la vida en el Espíritu es totalmente incompatible con la vida en la carne. Andar en la carne es vivir permitiendo que los deseos pecaminosos puedan manifestarse libremente, mientras que la vida en el Espíritu nos invita a someter estos deseos a la obediencia a Cristo, como lo describe el mismo apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchos cristianos pasan esto por alto. Nótese que cuando el apóstol Pablo habla de la carne y del espíritu, está haciendo una clara distinción entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro carácter. Lo que él dice es que aunque seguimos teniendo una carne o naturaleza pecaminosa, ello no nos obliga a llevar una vida pecaminosa. Esto nos permite comprender uno de los pasajes más mal interpretados de toda la historia de la cristiandad, cuya errónea comprensión ha sido la ruina espiritual de millones de cristianos durante siglos. Nos referimos a las palabras del apóstol Pablo, registradas en la Epístola a los Romanos en el capítulo 7, versículos 14 al 21, de donde citaremos algunas declaraciones muy fuertes. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ciertamente esta es una confesión terrible, hecha por el propio apóstol Pablo, quien aparece describiéndose a sí mismo como carnal y vendido al pecado, quien reconociendo que la ley es buena y aún teniendo el deseo de hacer lo bueno, se encuentra en una situación espiritual de total fracaso y desesperación, pues finalmente termina haciendo el mal que no quiere, ya que como él dice, el pecado mora en él. Pareciera incluso que echa toda la responsabilidad sobre su cuerpo al decir más adelante, en el versículo 24, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Por siglos, millones de cristianos han visto en estas palabras una confesión que viene a reflejar la realidad de todo cristiano que vive siendo constantemente vencido por el mal debido a su naturaleza pecaminosa. Si esta fue la realidad del apóstol Pablo, ¿qué nos queda a nosotros? Sin embargo, como decimos, esta comprensión obedece a un error de interpretación, producto de no considerar el contexto discursivo que viene desarrollando Pablo y que continúa en el capítulo 8, en donde se puede apreciar una realidad completamente diferente a la descrita en el capítulo 7. Leamos los primeros 5 versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Podemos ver con claridad que al comparar Romanos 7 con Romanos 8, se nos describen dos realidades espirituales muy diferentes. En realidad se nos describen dos clases de creyentes, aquellos que tienen un corazón irregenerado versus aquellos que tienen un corazón nuevo. En Romanos 7, Pablo describe en primera persona la realidad de alguien que vive una vida de fracaso espiritual, por cuanto sigue en la carne, esclavo de sus deseos pecaminosos. Aunque reconoce que la ley es buena y tiene el deseo de hacer lo bueno, sin embargo no tiene el poder para hacerlo. Mientras que el creyente, representado en Romanos 8, no aparece como esclavo del pecado, sino libre de él. No está bajo condena, sino bajo un nuevo régimen de libertad y victoria sobre el pecado. De manera que lo que era imposible para él por cuanto estaba en la carne, ahora por medio de la nueva vida en Cristo, es hecho posible. Ahora no solo tiene el deseo de hacer lo que sabe que es bueno, sino que además tiene el poder para hacerlo,
Porque como dice Filipenses 2:13, cuando Dios obra en nosotros, produce tanto el querer, es decir, el deseo, como el hacer. En otras palabras, posee también el poder para hacer lo que Dios quiere. En resumen, Romanos 7 y Romanos 8 presentan dos realidades espirituales distintas e incompatibles entre sí. O estamos en la carne, o estamos en el espíritu. Los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que están en el espíritu, las cosas del espíritu. Ningún creyente está en la carne y en el espíritu al mismo tiempo. Y esto cambia completamente la perspectiva de un creyente que piensa que la vida cristiana es la de alguien que solo debe conformarse con tener la intención de hacer lo bueno, pero que debe sufrir permanentemente derrotas por cuanto sus deseos le dominarán siempre. Si ese es su techo, obviamente no aspirará a nada mejor, y no obtendrá ningún progreso espiritual jamás. Pero cuando el cristiano entiende que es llamado a vivir una vida victoriosa y que ésta es posible por medio de Cristo, entonces todo cambia. Hay un antes y un después. Se puede vivir sin pecar. Y esto nos lleva a entender mejor otro de los conceptos que han estado en el debate del adventismo durante los últimos años, con relación a la vida impecable. La palabra impecabilidad significa simplemente estar sin pecado. Y como hemos visto, la Biblia dice que al ponernos a cuentas con Dios, somos perdonados y limpiados de toda maldad, y que podemos permanecer en esta condición si permanecemos en Cristo. Por lo tanto, es una condición del carácter, no de la carne. Si nuestra propia carne fuera pecado debido a sus tendencias naturales, Dios no podría limpiarnos de todo pecado sin afectar con ello nuestra naturaleza pecaminosa. Y en tal caso dejaríamos de tener una naturaleza pecaminosa. Pero sabemos que ella nos acompañará hasta que Cristo venga. Por lo tanto, como venimos diciendo, se hace evidente que ser impecables o limpios del pecado no tiene que ver con la carne, sino con nuestro carácter. Dios promete hacernos impecables ahora y desarrollar en nosotros un carácter impecable que esté en completa enemistad contra el pecado. Por lo tanto, ser impecable no tiene que ver con alcanzar una condición en la que podamos dejar de depender de la gracia de Cristo, sino todo lo contrario. Como dice la sierva del Señor: todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. The Signs of the Times, del 21 de julio de 1902. Como vemos, la impecabilidad es una promesa basada en la obediencia por fe, y al basarse en la fe, depende de una comunión diaria y constante. No hay un solo instante sobre esta tierra en el que podamos dejar de perseverar, pues como dice Mateo 24:13, solo el que persevere hasta el fin será salvo. De ahí que la misma pluma inspirada nos insta a no declararnos impecables a nosotros mismos, a fin de no caer en la confianza propia. No podremos decir, yo soy impecable, hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso. Pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar en pie delante del trono de Dios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, completos en Cristo, vestidos con el manto de su justicia y perfección. The Signs of the Times, del 23 de marzo de 1888. Tengamos presente lo que se dijo al comienzo. Los cristianos genuinos siempre procurarán evitar caer en la confianza propia y en el pecado de presunción. Y podemos encontrar mayor luz al respecto al estudiar un término bíblico muy similar a impecabilidad, que es el de perfección. El Salmo 119, verso 1 dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, ser perfecto no significa un cambio al nivel de nuestra carne, sino al nivel de nuestro carácter. Significa ser puesto en armonía con la ley de Dios y vivir de acuerdo a ella. Y como sabemos, esto es posible para ti y para mí, a pesar de nuestras naturalezas caídas, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El apóstol Pablo presenta esta misma comprensión en Filipenses 3, versículos 12 al 15, al hablar con mucha claridad qué es lo que él entiende por perfección.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Notaste el punto? Pablo comienza admitiendo que, en un sentido, no es perfecto. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero tan solo unos instantes después dice, así que todos los que somos perfectos, reconociéndose a sí mismo como perfecto. Su pensamiento aparentemente contradictorio o confuso se resuelve cuando leemos detenidamente y observamos que describe la perfección bíblica como un caminar continuo rumbo a la meta. En otras palabras, lo que él dice es que podemos ser perfectos a cada paso del camino, pero solo si estamos en el camino. Es decir, solo si estamos en una relación de completa entrega y dependencia a Dios. Pero ninguno de nosotros puede decir que es perfecto como si ya hubiera llegado a la meta, al final del camino, porque mientras estemos en esta tierra y hasta que Cristo venga, cada día tenemos que vivir dependiendo de Dios en un progreso constante. En resumen, la perfección como la impecabilidad son conceptos dinámicos que hablan en términos de una relación diaria con Dios, por medio de la cual podemos ser perfeccionados continuamente. Te invito a orar conmigo. Amado Padre Celestial, estamos conscientes de que Tú nos has llamado a ser perfectos y cabales. Pero también sabemos que este es un largo camino que Tú has trazado para nosotros a fin de preparar nuestros caracteres para el cielo. No queremos caer en la autosuficiencia. Necesitamos sentir nuestra completa dependencia de Ti a cada paso. Lo pedimos y agradecemos. En el santo nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación, iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero. Es nuestro humilde deseo que la lección de hoy haya sido útil para su vida espiritual y que pueda contribuir significativamente en su preparación, como en la de todos los que anhelamos el pronto regreso de Jesús. Le esperamos en nuestra próxima lección. Hasta pronto.